10, del 1 al 23, y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y yo oí una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Como pudimos ver, hermanos, se mencionan hoy 3 puntos principales en la porción del día de hoy. Uno lo podemos ver del versículo 1 al 8, en donde Dios ve con agrado el temor de un gentil que vive en oración y fidelidad. El segundo punto lo vemos del versículo 9 al 16, en donde Dios revela su voluntad, diciendo: lo impuro ya ha sido limpiado. Y del versículo 17 al 23, Dios confirma su voluntad. El primer punto, en donde Dios ve con agrado el temor de un gentil, pasamos al versículo número 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana. Vemos que Cesarea era un puerto marítimo en el Mediterráneo, ubicado a unos 105 kilómetros al noroeste de Jerusalén, construida por Herodes el Grande en los años del 25 al 13 a.C., en donde llegó a ser la capital de la provincia donde se gobernaba toda Judea. Un centurión era un oficial, el cual dirigía alrededor de 600 hombres y se le consideraba la espina dorsal del ejército romano. Recordemos que los romanos tenían al pueblo judío sometido y gobernado, y no solo eso, sino que ellos habían llevado a cabo la crucifixión de Cristo. Cornelio era un gentil. ¿Qué significa un gentil? Significa que alguien que profesa una religión distinta a la del pueblo judío. El pueblo romano era politeísta, es decir, que tenía muchos dioses. Recordemos que también los romanos en sus conquistas adoptaban las costumbres y los ídolos de aquellos pueblos que conquistaban. Pero Cornelio era diferente, veamos por qué en el versículo 2 nos lo dice. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Entonces vemos que hay 4 características distintivas en Cornelio, por lo cual lo hacía diferente. Primero vemos que es piadoso. ¿Y qué es piadoso? Es decir, que sentía pena, una compasión, una misericordia y una devoción por el amor al prójimo. Y esto lo podremos considerar como algo raro, puesto que venía de un
un pueblo romano el cual se dedicaban a la guerra y para eso vivía, pues era un líder del ejército romano, pero buscaba agradar al Dios de los judíos. Vemos también que Cornelio era temeroso de Dios. ¿Y qué significa temeroso de Dios? Significa que vivimos bajo un asombro y una sumisión hacia la voluntad de Dios. Es una expresión que los judíos le daban a los gentiles, a todos aquellos que abandonaban sus prácticas paganas para adorar al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Esto, claro, sin someterse a la circuncisión, a la dieta, al calendario de las fiestas judías. ¿Y cómo podemos llegar a este asombro y esta sumisión a Dios, es decir, a adorarlo? Bueno, primero tenemos que conocer quién es Dios. Y para esto se va a ver reflejado en la voluntad, en cómo nos conducimos hacia Él. ¿Y cómo podemos obtener este conocimiento? En Proverbios, si puedes ir allá a tu Biblia, Proverbios 2, del 1 al 5. Ahí nos dice el Señor cómo podemos conocerle verdaderamente. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz al entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, que debemos estar dispuestos a escuchar su palabra, a memorizarla para poderla atesorar en nuestros corazones, y eso nos va a llevar a que nos podamos someter a su voluntad con humildad y con un deseo profundo, verdadero de buscar a Dios. Como nos dice en Proverbios 9, 10. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10. El principio, apenas el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Como decía el apóstol Pablo, cuán insondables son tus caminos. Apenas alcanzamos a ver una pequeña parte de lo que es nuestro Señor. Imagínense si con eso nos asombramos, conforme más lo conozcamos, cuán maravillados no estaremos. Vemos también la tercera característica de Cornelio es que daba muchas limosnas, es decir, que era generoso. La generosidad es algo bien marcado en toda la voluntad de Dios, en toda su palabra, y eso es una cualidad, una característica, un atributo que tiene el Señor, y nosotros estamos llamados a reflejar esa misma generosidad, como nos dice Proverbios 22:9. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Vemos que también el Señor nos bendice cuando le obedecemos. Vemos que no es nada más es un sometimiento cualquiera, sino es un sometimiento en gracia, en bendición. Vemos también que Cornelio oraba continuamente, ya nos lo acaba de decir el pastor, oraba continuamente. Y esta también es una distinción que hace la Biblia a todo lo largo, es una disciplina que nos lleva a tener una comunión con Dios, es una característica necesaria para toda la vida cristiana. Versículos 3 al 4. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que estaba, como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Como a la hora novena, significa más o menos como a las 3 de la tarde, es donde las oraciones especiales se ofrecían en el templo. Y dado que el texto nos dice que Cornelio oraba continuamente, podemos suponer que estuviera orando en ese momento. Cuando el ángel le dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial. Vemos cómo Dios recibe con agrado la ofrenda de nuestras oraciones y la generosidad la cual mostramos a nuestros hermanos. ¿Y qué es una oración, hermanos? Una oración es una petición, es una súplica y es una alabanza dirigida a Dios donde mostramos que Él es lo más importante para nosotros. Reconocemos nuestra dependencia de Él y con una actitud de sumisión, reverencia y pasión intensa por Dios, donde lo buscamos con un arrepentimiento por nuestros pecados, refugiándonos en Él, entregándonos, clamando y buscando su presencia. A la hora que oramos debemos tener mucho cuidado
y lo digo por mí, porque muchas veces podemos estar orando de una manera metódica, mecánica, en la cual podemos caer en que estoy cumpliendo al orar por los alimentos en una oración tan sencilla pudiera ser, pero dejamos de ver la gracia y el sometimiento y el arrepentimiento que estamos. Recordemos que Dios quiere que nos acerquemos en arrepentimiento, porque si el orgullo, la vanagloria no están presentes, el Señor no le agrada. Versículo del 5 al 10. Envía ahora hombres a Jope y manda traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después se había ido el ángel que le hablaba, y Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Y aquí es donde vamos a empezar al segundo punto. Dios revela su voluntad, donde lo impuro ya ha sido limpiado. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Toda clase de cuadrúpedos, mata y come. Recuerden que les comenté que tratáramos de colocarnos en ellos entonces, en qué significaba para ellos. Recordemos que Pedro es un judío. Y recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor les había dado una ley en donde tenían que abstenerse de ciertos alimentos para que se pudieran mantener puros, santos, apartados para el Señor, para que se distinguieran de los pueblos paganos que los rodeaban. Recordemos que esto fue una lucha constante de su pueblo cada vez que entraron con el mando de Josué a la tierra prometida a conquistar a todos los pueblos. ¿Cuál era el problema que siempre tenían? ¿Cuál era la tentación que siempre tenían? En conservar cosas de los pueblos que conquistabas, y el Señor siempre mostraba su total desaprobación por eso. Por eso veremos la reacción que Pedro tiene a continuación. Entonces vemos que esta alimentación, incluso ahora, sigue siendo muy importante dentro de la ley mosaica para el pueblo judío. Y esto nos lleva, hermanos, a que podamos ver en Levítico del 11, del 1 al 47, no lo busques porque está muy extenso, o en Deuteronomio 14, del 4 al 20. Vemos cómo ellos ya tenían esto dentro de ellos, este celo por cumplir la ley del Señor, y entonces por eso para ellos es algo asqueroso, podríamos decirlo con esa palabra, en donde algunos de los animales que ellos tenían prohibido comer, el camello y el damán, que es algo que se parece como a la marmota, y esto obviamente lo pueden comer en el Medio Oriente, y nosotros, que tanto nos gusta y tanto comemos el conejo, el cerdo, el pulpo, el calamar o el avestruz. Pero pensemos en comidas que a lo mejor a nosotros nos disgustan, que nos parecen inmundas. Una cucaracha, tal vez, un insecto, un saltamontes, para que podamos entender lo que Pedro sentía en su momento. Entonces pudo haber pensado que, ¿de qué se trata esto? Y esto lo vamos a ver en el versículo 14. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y con justa razón, ¿verdad? O sea, oiga, Señor, si tú me estabas diciendo, oye, nos habías dicho que no comiéramos de tales cosas, que no nos contamináramos. Seguramente se retorció al imaginarse estar comiendo ese tipo de cosas. Pero por alguna razón, las cosas inmundas que le provocaban tanta asco o tanta abstinencia, pues él se hospedaba con alguien Simón, con un curtidor, en donde él estaba en contacto o posiblemente con algo impuro. No dice qué tipo de animales curtía Simón. Vemos en el versículo 15: de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces dijo: bueno, ok, no es la comida, definitivamente no debe ser la comida, Señor.
Recordemos que entonces hay dos cosas en el Antiguo Testamento que son impuras consideradas para el pueblo judío, y esto es por ley del Señor. Una, ya vimos que es cierto tipo de alimento, y otra era asociarse con los gentiles, es decir, con todo aquel pueblo que no fuera del pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío desde Abraham era su pueblo escogido, apartado para ser santo, real sacerdocio. Y esto refleja el sentir del pueblo judío y de Pedro al considerarlos impuros, inmundos. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 7, del 6 al 9. Puesto que Dios también ha ordenado no relacionarse con los pueblos paganos para que influenciaran y contaminaran a su pueblo. Entonces Pedro está confundido y está meditando, y lo podemos ver en el versículo 16. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Y esto nos puede recordar la historia de Gedeón, donde Gedeón está confundido cuando el Señor le dice que haga tal cosa y no sabe qué hacer. Dice, no, Señor, seguramente estoy entendiendo mal. Por favor, confírmame tu voluntad para mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer. Aquí el Señor le está diciendo a Pedro de manera reiterada ante la primera negación de Pedro, de que no ha comido nada impuro y que no lo quiere hacer. El Señor le dice, ve y hazlo. Perdón, yo lo he limpiado. Lo que nos lleva a los versículos 17 al 18. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron en la puerta, llamaron y preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Lo que nos lleva, al tercer punto, donde Dios confirma su voluntad. Recordemos que para entonces ahorita Pedro está confundido y no sabe de qué está hablando. Pero el Señor le confirma. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Esto nos lleva, hermanos, a pensar que cuando tengamos una duda y que podamos estar en conflicto contra la voluntad de Dios, debemos de meditar, pensar, buscar siempre en su palabra y obedecer a lo que Dios nos manda que nos hagamos. La Biblia nos muestra muchas cosas de su voluntad. Hay algunas que no son tan claras, otras que son muy reveladas, muy claras, muy específicas. Y cuando son tan específicas, no tenemos que dudar en obedecer a nuestro Señor. Vemos lo que pasa del 21 al 23. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Obedecer. Y seguramente cuando escuchó que a un gentil se le había aparecido un ángel y que fuera además a su casa, seguramente se volvió a retorcer. O sea, dijo, no puede ser, yo no lo quiero hacer, Señor. Yo no puedo estar en contacto con lo inmundo porque jamás lo he hecho. Es el alimento, y ahora tener comunión, contacto con los gentiles. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Los obedeció y los invitó a entrar y los hospedó, se quedó con ellos. Ya me imagino que le hubieran dicho los fariseos en ese momento a Pedro, si lo hubieran visto. Pedro no entendía qué es lo que estaba sucediendo, pero veremos en la porción de la siguiente semana en donde Pedro por fin entiende qué es lo que el Señor estaba revelando. Que los gentiles ya han sido limpiados y ahora también recibirán el mensaje del Evangelio para salvación, cumpliendo lo que Cristo les había dicho acerca de la gran comisión, donde ellos serían empoderados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Versículo 23. B. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Así que Pedro, no sabiendo lo que iba a suceder, llevó testigos, y esto fue determinante en su informe ante el concilio, donde dice en Hechos 11, versículo 1 al 18. Y en específico,
en el versículo 11 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera en que ellos lo son, nosotros. ¿Y qué es lo que acabamos de ver en todo esto, hermanos? No es el temor reverente de Cornelio, no es la obediencia de Pedro, es la gracia de Dios, hermanos, para ellos entonces y nosotros ahora en la salvación de Cristo Jesús, es decir, el Evangelio, llegando a los gentiles como Dios lo había prometido en Isaías. Y esto nos lleva a recordar siempre que Cristo pagó por nuestros pecados de todo aquel que le confiesa como Señor, sin acepción de personas. Aprendemos también del testimonio de Cornelio, que así como en el Nuevo Testamento y como ahora en el Nuevo, el Señor se complace en aquellos que le temen y le obedecen. También sabemos que el Señor nos ha revelado su voluntad aquí en su palabra escrita, en la Biblia, para que vivamos conforme a su voluntad. Y en cuanto a los alimentos, recordemos lo que nos dijo Cristo en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 11 y versículo 19 al 20. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y teniendo todo eso en mente y habiendo leído el pasaje, vemos que la voluntad de Dios, nuevamente hermanos, y esto tengámoslo siempre bien presente porque es un regalo. No lo tomemos como que es algo que nosotros nos merecemos, porque no hemos hecho nada para merecerlo. Es un regalo, su voluntad es que seamos salvos por medio de la predicación del Evangelio, porque Dios ya nos ha limpiado. Recordemos que los judíos nada más eran el pueblo apartado, pero ahora por su gracia Dios es que nosotros también lo somos. Y vemos además de eso, y no como dogmas, sino porque Dios también se complace en aquellos que muestran un temor reverente por Él. Es decir, cómo vivimos nuestra vida diaria, realmente cómo lo glorificamos, cómo mostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Aprendimos que Cornelio era temeroso de Dios, agradable a Dios por sus buenas obras, pero vimos que eso no es suficiente, por eso envía a Pedro. ¿Y qué es lo que iba a hacer Pedro? Y lo podemos sacar en conjetura muy fácil. ¿A qué se dedicaba Pedro? Era un apóstol. ¿Y qué es lo que hacían los apóstoles? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos dar por sentado que Pedro iba a hacer eso. Digo, además de si nos adelantamos un poquito aquí en la narrativa, ¿verdad? Pero vemos que eso es la voluntad del Señor. Y pienso ahora en nosotros, hermanos, en que antes de conocer a Cristo, seguramente había muchos Cornelios, pero había muchos también como yo lo era, hermanos, en que ni siquiera buscábamos al Señor, que ni siquiera lo amábamos, ni siquiera mostrábamos un temor reverente por Él, y aún así derramó su gracia en Cristo Jesús para que nosotros también fuéramos salvos. Y todo por alguien que en obediencia y mostrando un temor reverente a Dios, también nos predicó el Evangelio. Es por eso, hermanos, que en la vida de todo creyente, las disciplinas espirituales, la vida en cómo la vivimos en este temor, son una marca esencial en nuestro diario vivir. Y no la realizamos por obligación, no como dogma, sino es porque ha sido reflejada en nosotros la gracia irresistible del Señor. Eso nos lleva a ser transformados, a vivir en la salvación de Cristo y a temerle reverentemente, con alegría, con gozo, siendo perseverantes, obedientes, generosos y serviciales. Primeramente lo hacemos para Dios, para con todos nuestros hermanos en la fe y para con todos aquellos que el Señor quiere salvar. Como les comenté, no es por dogmas, por leyes humanas, por leyes de hombres. No debemos olvidar que nuestro temor reverente a Dios, si no está fundamentado en la gracia de Cristo, simplemente son buenas obras que nos salvan. Por eso es importante escudriñar nuestros corazones y preguntarnos en qué maneras o situaciones estoy negando la voluntad de Dios, o si con nuestro diario vivir damos por poco la salvación, el perdón y una vida nueva
en Cristo que no mostramos ningún temor reverente por el Señor, pudiéramos caer en lo mismo que hacía el pueblo judío en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y antes. Como bien nuestro Señor Jesucristo los reclamó en Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. O podemos caer en lo opuesto, hermanos, en que ya habiendo escuchado el Evangelio y habiendo recibido la salvación en Cristo, incluso habiendo sido bautizados, hermanos, pensemos que no necesitamos vivir una vida piadosa, negándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida con un temor reverente. El mismo Pedro nos dice acerca de esto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 19. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como un cordero sin tache, sin mancha, la sangre de Cristo. Así que no caigamos en una confrontación consciente contra la voluntad de Dios, hermanos. Confiemos como Pedro en su voluntad soberana para nuestras vidas, amándole y obedeciéndole. Como en el caso de Pedro, estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y al ver el temor reverente de Cornelio y la obediencia de Pedro, vemos a nuestro Padre Celestial como el centro orquestador y realizador de su obra perfecta en nosotros. Que nosotros somos realmente motivados y guiados por su voluntad en amor para salvación a través de Cristo Jesús, porque esa es su voluntad. Ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. A todos aquellos que le hemos confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Y para qué? Para que vivamos una vida de piedad, una vida que nos lleve a un crecimiento en la santidad, predicando el Evangelio, porque esta es la salvación, esta es la voluntad de Dios para salvación. Y si tú eres un creyente, ten en cuenta esto: que a Dios le complace que tengamos un temor reverente, con devoción, con fe, con generosidad, siempre mostrando su gracia para nuestros hermanos en la fe. Y vemos cómo para el Señor es tan importante la compasión, que nos lo dice en Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja uno contra otro, como Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El Señor lo muestra en su palabra, que lo más importante es el amor. ¿Y cómo podemos reflejar ese amor? ¿Cómo sabemos qué es amar? El Señor nos lo dice en su palabra. Por eso es importante que meditemos, que leamos su palabra para poder entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es importante que entendamos que nuestra comunión con Dios es a través de la oración. Recordemos lo que el ángel le dijo a Cornelio: tus oraciones y limosnas han sido aceptadas como memorial. Lo que nos marca, hermanos, la importancia de esta comunión que tenemos que tener con el Señor. Orad y velad en todo momento. La obediencia es un reflejo del temor a Dios. Y nos muestra, hermanos, cómo debemos ser al servicio de nuestro Señor, y debemos servirle confiadamente. Aunque a veces no entendamos, porque aunque a veces nuestra vida esté llena de problemas, de situaciones que no entendamos, pero el Señor nos dice: perdona, haz el bien, bendícele, ámale.
Debemos ir y amar a nuestros hermanos y más aún a aquellos que no conocen a Cristo. Por eso debemos dejar de lado todos nuestros prejuicios para concentrarnos en el amor, la misericordia y la gracia de Dios para nuestras vidas. Y nosotros a su vez siempre dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, hermanos. No debemos por qué gloriarnos por las cosas que tenemos, porque nada es de nosotros, todo lo hemos recibido del Señor. Y si hemos recibido esta gracia de salvación de nuestro Señor, por eso es que no debemos dudar ir y predicar el Evangelio, de vivir piadosamente y no hacer distinción de personas. Si tú eres alguien que no ha creído en el Evangelio, es para ti. Recuerda que las obras que agradan a Dios van acompañadas por una reverencia y adoración en la fe como único Dios en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque mientras el objeto de nuestro afecto no sea Dios, que es en Cristo Jesús, nuestras obras serán simplemente buenas obras. Podemos llegar a ser muy buenos Cornelios, pero eso no nos va a salvar ni nos va a llevar a la vida eterna y tampoco nos va a llevar al perdón de pecados. Solo Cristo Jesús lo hace. Por eso es que Dios quiere que escuches el mensaje del Evangelio para que confieses a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Por favor, pongámonos de pie, hermanos. Como énfasis final, llévense esto en sus corazones y sus mentes todo el tiempo, todos los días de su vida. Recordemos que el gran amor de Dios que es en Cristo Jesús se nos ha revelado por su misericordia y su gracia, porque así le plació al Señor en su inmensa sabiduría y amor y poder dentro de su plan perfecto redentor, salvarnos también a nosotros en su tiempo. ¿Por qué no al mismo tiempo que los judíos? El Señor es todo soberano y todo sabio. En este momento el Señor decide salvarnos también a nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús, con su sangre derramada que nos limpia de todo pecado y nos salva a todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Oramos.